Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Bienvenidos. No somos iguales, nos complementamos. A partir de esta lección, tienes que aprender a ver a tu cónyuge como tu complemento. Si estás solo o estás sola, no está tu cónyuge, algo hace falta. Hace falta tu complemento. Y donde esté tu complemento, allá estás haciendo falta tú. Solamente los dos unidos pueden lograr matrimonios victoriosos, familias triunfantes y felices. Vivimos en el tiempo de la dispensación de la gracia, pero no vivimos de conformidad con ella. Muchos siguen en la ley del talión. Te amo si me amas, te doy en la medida que me des, pero Cristo nos reconcilió con Dios. Se acabó el tiempo de la maldición de la tierra, la maldición del hombre y de la maldición de la mujer. Se acabó. Cristo rescató todo lo que se había perdido. Tenemos que retornar el vivir en la presencia de Dios, tal como fue al principio. Tenemos que volver a ese matrimonio inicial, tal como Dios concibió el matrimonio. Una unidad constituida por dos, por un hombre y una mujer. Somos una unidad perfecta creada por Dios. Cuando Dios creó a la mujer, no la hizo de manera individual, no la hizo como hizo al hombre, sino que a la mujer la saca del hombre. Dios crea una unidad constituida por dos partes, el hombre y la mujer, una sola carne, dice Génesis 2:24, y también dice que Él los llamó Adán, un principio casi olvidado. En Génesis 5:2 dice así: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¡Gloria a Dios! Tremenda revelación que hay aquí en la palabra de Dios, única. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Dios llamó el nombre de ellos, de esa pareja, Adán. Él no llamó al hombre Adán y a la mujer Eva. Él llamó el nombre de los dos, comunidad, Adán. Lo repito, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esto es tremendamente significativo. Muchos han olvidado este principio. Y se olvidó este principio porque entramos en la dispensación de la maldición. Dios creó una unidad y Cristo lo reafirma. Más tarde, cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, dice así la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Tremenda revelación. Ahora somos una sola carne. Dios desde un comienzo determinó que fuese así y Jesucristo reafirma ese principio del Padre. Lo recuerda. Lo que hizo Dios realmente fue que creó una unidad poderosa, una relación con sinergia, una relación en la cual el resultado total de la unidad es mayor que la suma individual de las partes. Veamos algunas partes de la Sagrada Escritura que se refieren a ello. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga el trabajo. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Son 3 versículos y hay más versículos reveladores de esta poderosa realidad. Una unidad con sinergia, una unidad poderosa. Cuando Dios creó a Eva, Él la crea como ayuda idónea. Idónea significa rodear, proteger. La esposa para los esposos es como algo que los rodea, que los protege, como la corteza, como la envoltura de una fruta que la protege, que la conserva. ¿Ustedes se imaginan qué sería de una fruta
que no tenga la envoltura se echa a perder. Eva fue creada como envoltura para el hombre, como una protección. Bien dice la Biblia, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si amamos nuestra protección, a sí mismo nos amamos. Si dejamos de amar a nuestra mujer, a sí mismo dejamos de amarnos. Es lo que dice Efesios 5:28. Yo he visto esta realidad en mi vida. En los tiempos de nuestros problemas, yo oraba para que ella se accidentara, para que ella se muriera. Y quiero decirles que nunca estuve tan enfermo y nunca tuve que ir a un hospital de emergencias como en esos tiempos en que yo oraba para que a ella le fuera mal. Bendito sea Dios, nos preservó. Pero el mal podía venir sobre ella o sobre mí. Somos una unidad. Tienes que entender que somos una unidad, que tu cónyuge es tu complemento, tu esposa es tu complemento y a ti mujer, tu esposo es tu complemento. Nos complementamos. Dios no nos hizo para competir, sino que por el contrario, fuimos creados para complementarnos. La cabeza complementa al cuerpo y el cuerpo complementa a la cabeza y forman los dos una unidad. Una de las manos complementa a la otra, una pierna complementa a la otra. Es la forma como Dios determinó que fuera, que la esposa fuera el complemento del esposo y el esposo el complemento de ella. En un principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, por eso el hombre es más rudo, y a la mujer la hizo de la costilla del hombre, por eso es más delicada, más tierna, más suave, más hermosa. Somos dos seres iguales en dignidad, pero con diferentes funciones y diferentes sentimientos. Las mujeres son mucho más sensibles, más afectivas, perciben, ven y tienen perspectivas diferentes a las de los hombres. Ellas piensan distinto. Los hombres generalizamos, las mujeres son detallistas. Basta observarlas. A las mujeres les agrada cambiar el lugar de los muebles de la casa, poner arreglos adicionales, y nosotros no lo percibimos. Aún en oportunidades se molestan, cree que es que no nos interesa el hogar, que no nos interesa la casa, que no nos interesan sus cuidados. En cambio, las esposas se dan cuenta de los cambios. Ellas saben qué traje te pusiste el día anterior. Nosotros hasta compramos 2 prendas del mismo color. La mujer es muy especial con los hijos. Los hombres somos más directos, más enérgicos. La mujer es mucho más sensitiva. El hombre es más racional. Ellas tienen como un sentido adicional. Dios las dotó con un sentido adicional. Por eso ellas dicen en oportunidades, no me gusta esa familia, no me gusta esa persona, no me gusta esa amistad, no me gusta ese negocio. Y uno como hombre le dice, ¿pero por qué, mi amor? Y ella contesta, no sé, pero no me gusta. A mí me pasó hace unos años. Mi esposa me dijo, no me gustan esas personas. Y entonces yo le decía, pero mi amor, nos invitaron a almorzar. Y ella me decía, ve tú, yo no voy, no me gustan esas personas. No le hice caso. Resulté perdiendo una gran cantidad de dinero. Necesitamos prestar atención a lo que ella nos dice. Solamente apropiándonos e interiorizando esta verdad y actuando de conformidad, entendiendo que nos complementamos, podemos obtener un matrimonio de calidad en el que se disfrute plenamente la relación de pareja y se esté optimizando la reciprocidad. ¿Sabes por qué Dios nos dio 2 ojos? No fue por si perdemos uno, porque entonces nos hubiera dado 2 cabezas. No, Dios nos dio 2 ojos porque un ojo se complementa con el otro y entre los dos pueden medir la distancia a que se encuentra un objeto. Por eso no es sano tratar de hacer cambiar la pareja. Muchas personas tratan de hacer cambiar su cónyuge. He escuchado cantidad de veces, sobre todo las damas. Duré 20 años tratando de cambiarlo. Duré 25, duré 10 años tratando de cambiarlo. Pero es un error. Nadie puede cambiar a otra persona. Yo traté de hacer cambiar a mi esposa. Ella trató de hacerme cambiar, pero ni yo pude hacerla cambiar, ni ella me pudo hacer cambiar a mí. Solamente Dios nos transformó. Solamente Dios nos cambió. ¿Y sabe cuándo Dios transformó a mi esposa? Cuando yo empecé a hacer lo que Dios me pedía que yo hiciera. Porque muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestra pareja, pero no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ese es un secreto. Si quieres que Dios cambie tu pareja, obedece. Haz lo que Dios te está diciendo que haga. Y es normal que los cónyuges tengan ideas diferentes. En ocasiones nos molestamos por algunas actitudes del otro, pero tenemos que entender este fundamento. No somos iguales, nos complementamos. Cada uno fuimos hechos para ver las cosas de una manera diferente. Ellas ven lo que yo no puedo ver y yo veo lo que ellas no alcanzan a ver. Yo cada día descubro cosas nuevas en mi esposa. Como por ejemplo, a mi esposa siempre le gustaron
gustaron las gafas oscuras. Y cuando íbamos a un mall, ella con frecuencia observaba gafas oscuras y se fue comprando algunas. Y yo siempre pensé que había un poco de vanidad y le llevaba la idea pensando que se trataba de gafas por presentación personal. Pero qué engañado que estaba. Y lo descubrí años después. Ya éramos abuelos cuando lo descubrí. Estábamos un día en Miami. Ella iba conduciendo y a mi esposa le fascina conducir. Uno de sus deleites es conducir. E íbamos por un sitio muy agradable, una de esas avenidas hermosas que hay en Miami, cuando de pronto ella entró a un estacionamiento y paró y me dijo, conduce tú, conduce tú. Y yo me extrañé, creí que algo pasaba. Le pregunté, ¿y qué pasa? Y me dijo, no, es que no traje las gafas, está muy brillante, no puedo. En ese momento comprendí cuán equivocado había estado por años. No podemos tratar de que ellas cambien. Tenemos que ir al Señor, tenemos que descansar en el Señor. Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar entendimiento, Él nos va a dar gracia. En los primeros años de nuestro matrimonio, ella se destapaba, se quitaba cobijas. Y a mí me parecía que era como una manera de despreciarme. Pero con el tiempo me di cuenta que es que ella no resiste a acostarse con tantas cobijas. En cambio, yo necesito calor, yo necesito más de la cuenta. Te exhorto a pedir perdón a Dios y a tu cónyuge si has estado tratando de cambiarlo. Dos cabezas piensan mejor que una. Une tus pensamientos con los pensamientos de tu cónyuge y los dos tendrán una visión conjunta para resolver cualquier problema. Los cónyuges deben escucharse con atención, sin enojo, sin rivalidad, y debes darle suma importancia a lo que él o ella te dice, por cuanto ella o él está aportando la parte de la visión que a ti te hace falta. Y a su vez, cuando tú hagas aportes, debes tener mucho cuidado, porque lo dicho va a direccionar toda tu casa. Y cuando surjan conflictos, lo mejor que puedes hacer es orar. Optar por una actitud constructiva, sin pretender imponerse uno al otro, sino buscar coincidir, ir al Señor, orar, pero no orar para acusar, orar para que sea el Señor mostrando la mejor decisión. Te aseguro que muchas veces el Señor te va a decir que cedas, que apoyes la decisión de tu cónyuge, así como otras veces el Señor va a cambiar la mente de tu cónyuge para que te apoye. Recordemos cuando Sara fue a Abraham a decirle que echara a Agar y a su hijo, y fue duro para Abraham. La Sagrada Escritura dice que fue duro para Abraham porque Abraham amaba a su hijo, pero dice que él consultó a Jehová y Dios le dijo, haz como dice Sara, yo me voy a encargar del muchacho, yo voy a hacer de él una gran nación. Y confieso que a mí me ha sucedido muchas veces lo mismo. Muchas veces yo voy con la inquietud, Señor, mira lo que está pasando, mira, Señor, que no estoy de acuerdo con mi complemento, muéstranos el camino. Muchas veces el Señor me ha dicho, haz como ella dice, y otras veces el Señor ha hecho que ella cambie su decisión. Somos una unidad. Tienes que entender que tu cónyuge es tu complemento y que tú eres el complemento de tu cónyuge. Solamente entre los dos pueden lograr matrimonios victoriosos, familias triunfantes y felices. Hay una hermosa figura de unidad en la Biblia. Aunque la figura de unidad se perdió después de la caída del hombre, a partir de la venida de Jesús, nuevamente el Espíritu Santo nos manifiesta, nos muestra una figura de unidad. Está en Efesios 5:23. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Tremenda figura de unidad. Dentro de esta figura de unidad que nos da el Espíritu Santo, el hombre deberá hacer por su esposa lo que Cristo hace por la iglesia. Y la esposa está llamada a hacer por el esposo lo que la iglesia hace por él. Jesús, el esposo, frecuentemente reafirma a la iglesia su amor y fidelidad y le provee, la perdona, la sana, le sirve, la guía, la consuela, la exhorta, la alienta, le da fortaleza y se ofrece como mediador. La iglesia, la esposa, por su parte ama a Jesús, lo honra, aprecia, alaba, respeta, reverencia, cuida de todo aquello que Jesús provee e imita a Jesús como sanador, perdonador, exhortador y consolador, y es dirigida por el Espíritu Santo para administrar el reino de Dios. Definitivamente somos complementarios, nos complementamos, el hombre con funciones de liderazgo y la mujer con funciones de ayuda idónea, el marido con funciones de proveedor y la esposa con funciones de administradora, el hombre como ejemplo del corazón de
de Dios y ella como reflejo del amor de Dios. Somos una unidad. Y en esa unidad tenemos que tener en cuenta que el hombre es como la cabeza y la mujer como el cuerpo. El hombre tiene los ojos están en la cabeza. Por eso el hombre ve la visión y la misión y traza unos objetivos. El hombre por excelencia es planificador. Él no se detiene en detalles, él no se detiene en el día a día. Él mira la distancia, mira el objetivo, planea. En cambio la mujer se ocupa del día a día, se ocupa de los hijos, se ocupa de la decoración de la casa, del ambiente, de proveer lo que necesitan sus familias para cada día. El hombre planea a largo plazo, planea la provisión para el año, para el mes, pero no se preocupa del día a día. Definitivamente somos una unidad. Como el hidrógeno y el oxígeno conforman el agua, o como el tronco y la cabeza constituyen el cuerpo humano. Somos una sola unidad, una sola carne. Lo dice la Biblia. Cuando logres entender esta verdad, podrás comprender cómo se entrelazan los demás principios bíblicos establecidos por Dios para el matrimonio. Por ejemplo, podrás entender que todo lo que hagas por tu cónyuge es como si lo hicieras contigo. Efesios 5, 28, 29. Dice así: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Una confirmación que somos una unidad. Lo que tú haces por tu esposa lo estás haciendo por ti mismo. Si tú amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Si tú amas a tu esposo, te estás amando a ti misma. Si aborreces a tu cónyuge, te estás aborreciendo a ti misma o a ti mismo. Y aquí tenemos que aprender que somos como vasos comunicantes. Lo que tú haces por tu pareja, ella lo va a hacer por ti. Lo que tú haces por tu cónyuge, ella lo va a hacer por ti. Si tú eres amoroso, ella va a ser amorosa. Si tú eres gentil, ella va a ser gentil. También se pasan las cosas malas. Si uno de los cónyuges es celoso, el otro se vuelve celoso. Si uno de los cónyuges es gritón, el otro se vuelve gritón. Pero aquí estamos considerando las virtudes. Si tú eres amable, tu cónyuge también se va a volver amable. Tú vas a recibir de lo que siembres. Y no se trata aquí de la ley de la compensación. Se trata de entender que los esposos son una unidad en la cual depositan cualidades y efectos. Y de lo que pones en esa unidad, de eso recibes. Sabiendo que somos una unidad y debemos comportarnos como unidad, Dios nos ve como unidad, también hay cumplimiento de esta palabra. Está en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por supuesto, ahora lo entendemos. Si yo voy a presentarme delante de Dios quejándome de mi esposa, o la esposa va a presentarse delante de Dios quejándose del esposo, van divididos, entonces las oraciones van a tener estorbo. Por eso dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nos presentemos delante de Dios, tenemos que antes habernos reconciliado con nuestra esposa. Definitivamente somos una unidad, y actuando como unidad es que Dios nos escucha. Por eso dice el Señor Jesucristo, si dos se unen en la tierra para pedir cualquier cosa, el Señor lo va a hacer. Unidos. Dios quiere ver a la pareja unida, tal como Él la creó. Acordémonos que dice la Biblia que Dios creó al hombre y la mujer y puso el nombre de ellos una unidad, Adán. Y tenemos que vivir como unidad, tenemos que pensar como unidad y vivir como una unidad. Pero muchas veces no podemos vivir como una unidad. Nosotros con mi esposa aprendimos esta verdad, esta revelación de la Sagrada Escritura, pero no podíamos vivir como unidad, como una sola carne. Y el principal motivo por el cual no podíamos vivir como unidad es porque no habíamos dejado a nuestro padre y nuestra parentela. Dice la Sagrada Escritura, Génesis 2:24, y el Señor Jesucristo después lo reafirma. Dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero nosotros con mi esposa teníamos conflictos. Ahora, no se trata de irse a vivir alejado de los padres, o aborrecer a los padres, o abandonar a los padres. No, porque la misma Sagrada Escritura dice, honrarás a padre y madre. Tampoco es rechazar u odiar a los padres. Se trata de independizarse física, mental y espiritualmente para cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, mi esposa aprendió en la casa de sus padres una cultura, un estilo de vida. Las canciones, por ejemplo, hacen parte de esa cultura. Y mi esposa amaba unas canciones, un tipo de música. Yo aprendí con mis padres otra cultura, otra música. Y yo amaba mi música. Y teníamos tremendos encontrones a causa de la música. Tengo que confesar que en una oportunidad que mi esposa puso su música dentro del
el vehículo cuando íbamos por una avenida de las principales de la ciudad a gran velocidad. Yo quité el CD y lo tiré por la ventana del automóvil. Por supuesto, eso no lo hago ahora. Eso lo hacía cuando no tenía a Jesús en mi corazón. Ahora soy diferente. Ahora yo dejé la casa de mi padre. Yo dejé la cultura que me enseñaron allá y que no estaba de acuerdo con la Sagrada Escritura. Y ella dejó también esa cultura que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Los dos dejamos nuestras culturas, dejamos esas músicas y formamos una nueva cultura alrededor de Jesús. Ahora a los dos nos agrada la misma música, nos agradan las alabanzas a Jesús, las glorificaciones a Dios. Hemos formado nuestra propia casa, nuestra propia cultura, la cultura que Dios quiere que formemos de acuerdo con lo estatuido en la Biblia. Hay más cosas por las cuales no podemos vivir como una sola carne, y son temores, heridas, malas experiencias e influencias. Generalmente hemos tenido otras experiencias y nos han engañado, o nos han prometido y no nos han cumplido. Tal vez nos han difamado, tal vez nos han maltratado o nos han robado, y generalmente llevamos eso a nuestro matrimonio, y entonces vivimos con prevenciones, no sea que me engañe, no sea que me incumpla, no sea que también me abandone, y eso no nos permite tener una relación libre, espontánea, funcionar como una sola carne. Pero la palabra de Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas. Tenemos que olvidarnos de todas esas heridas que nos hicieron, de todas esas situaciones negativas. Ahora no es que confiamos en nuestro cónyuge, ahora confiamos en el Señor. Y si confiamos en el Señor, entonces confiamos en nuestro cónyuge. Dejar esos prejuicios que adquirimos. Me acuerdo mucho que cuando uno se va a casar le dan consejos. A mí me dieron un consejo: a las mujeres ni todo el amor ni toda la plata. Entonces uno se casa prevenido. Se casa pero ya va teniendo cuidado de la cartera. Tenemos que dejar todas esas prevenciones. A las hermanas también les dan prevenciones. O la compañera, o la amiga, o la abuelita les da prevenciones. Y llegan entonces prevenidas. Tenemos que dejar todas esas prevenciones. Confiar en Dios. Padre, voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en que el poder de la sangre de Cristo es suficientemente grande y poderoso para proteger mi casa, para proteger mi hogar, para proteger mi esposa, para proteger mis hijos. En realidad lo que tenemos que hacer para poder funcionar como una sola carne, como una sola unidad, es que tenemos que renovar nuestra mente. Renueva tu mente. Entiende que los dos son una unidad. Tu cónyuge es tu complemento. Él tiene la facultad de ver, percibir, innovar, construir todo aquello que tú no puedes hacer. Una pierna se parece a otra, pero una pierna no puede hacer lo que hace la otra, sino que se complementan. Lo mismo tus brazos. Un brazo complementa al otro. Aparentemente son iguales, pero lo que sucede es que se complementan. Entre los dos pueden hacer lo que no puede hacer uno solo. Tenemos que entender que solo actuando como unidad es que podemos edificar adecuadamente nuestro matrimonio. Dios no les dio dos huertos a Adán y a Eva. Él les dio un solo huerto. Y cuando les dio un solo huerto no les dijo: bueno, de aquí para allá Adán y de aquí para acá Eva. No. Los dos tenían que cultivarlo. Definitivamente somos una unidad. Entiende que si maltratas a tu cónyuge, te estás maltratando tú. Y que si apoyas a tu pareja, te estás apoyando tú. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente. En cada momento, de ahora en adelante, tienes que ver a tu pareja como tu complemento. Como la que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Como el que puede ver lo que tú no alcanzas a ver. Renueva tu mente. Efesios 4:22 y 23 dicen: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Si tú estás frente a una vitrina en un centro comercial junto con tu esposa y los dos están mirando lo mismo, la misma decoración, absolutamente la misma, están mirando la misma vitrina, pero unos son tus pensamientos y otros los pensamientos de ella. El hombre está pensando hacia el futuro, ella está pensando a mediano y corto plazo. No es fácil entenderlo. Yo sé que no es fácil entenderlo. Para nosotros no fue fácil entenderlo. Solamente pude entenderlo y hacerlo cuando decidí quitar mis pensamientos y poner los pensamientos de Jesús, los pensamientos que están en la Sagrada Escritura. Cambiar nuestra mente y aceptar lo escrito en la Biblia. Dejar nuestros argumentos y los argumentos de quienes intervinieron en nuestra formación y optar por reemplazarlos por los argumentos de Cristo. Si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, entenderemos que el plan de Dios para el matrimonio es perfecto. Solo en Cristo Jesús podemos lograrlo. Dice así la Biblia: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo nuestros problemas son poderosos, inmodificables. Pero si permanecemos en Jesús, podremos cambiar nuestra vieja manera de pensar y nuestros problemas serán fácilmente resueltos. La manera de ser uno con el cónyuge, de ser una sola carne, es ser uno con Jesús, así como Jesús es uno con el Padre. En mi caso personal, yo no podía ser completamente libre como para constituirme en una sola carne junto con mi esposa. Estaba atado a varias circunstancias que habían influido en mi vida y que habían determinado en mí algunos comportamientos. Amaba a mi esposa, ella me amaba. Los dos deseábamos tener un hogar bonito y una familia feliz, pero rivalizábamos, nos ofendíamos. Pero cuando aprendimos a permanecer en Jesús, Jesús nos dio un nuevo corazón. Jesús nos libera de la ruina, nos saca del fango de la desesperación, de las muchas aguas que nos consumen, nos pone en lugar espacioso, nos da una corona nueva, nos viste con manto de gozo, nos constituye en reyes y sacerdotes, nos enseña cosas grandes y ocultas que desconocíamos y nos sienta junto a Él en lugares celestiales, restaura nuestra vida y restituye nuestra familia. Solo en Cristo, solo permaneciendo en Cristo, solo permaneciendo en la vid, solo permaneciendo en las palabras de Jesús, solo en Cristo podemos ser uno, una unidad con nuestro cónyuge, una sola mente, un solo sentir, estando los dos juntos con Jesús. Mire lo que dice la palabra, y con esto termino. Está orando el Señor Jesucristo, Juan 17:20. Aquí el Señor Jesucristo está orando por nosotros. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Gloria a Dios. Él quiere que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Gloria a Dios. Ese es nuestro objetivo. Esa es la mejor manera en que podemos ser uno con nuestro cónyuge. Esa es la mejor manera en que podemos actuar como una sola carne, siendo unos con Jesús, teniendo la mente de Cristo, dejando nuestros argumentos, dejando el yo creo, el yo digo, el yo pienso, el yo soy así. Dejémoslo y optemos por ser lo que Jesús dice que somos y hacer lo que Jesús dice que debemos hacer. Yo les invito a hacer una oración. Para terminar esta lección, les invito a hacer una oración entregando todo aquello que no nos deje ser uno con nuestro cónyuge y rindiendo nuestros pensamientos, reconociendo que nos hemos equivocado, que han prevalecido nuestros pensamientos, que no hemos dado lugar en nuestra vida a los pensamientos de Jesús. Vamos a reconocer que hemos actuado, hemos hecho, hemos tratado de hacer por nuestros propios métodos y siempre nos hemos equivocado. Pero ahora vamos a darle lugar a Jesús. Los pescadores estuvieron tirando las redes durante toda la noche, pero solamente cuando Jesús les dijo dónde tirar la red y cómo tirar la red, fue que ellos cogieron gran cantidad de peces. Hemos estado tratando de hacerlo y no hemos podido, pues ahora lo vamos a hacer a la manera de Jesús. Vamos a decir, como le dijeron los apóstoles: no hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré la red. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos enseñas lo que hay en tu corazón respecto a los matrimonios. Que seamos y actuemos como una sola unidad, como una sola carne. Perdóname, Señor, porque muchas veces fui egoísta. Traté de actuar por mi cuenta. Traté de hacer cambiar a mi cónyuge. Hoy vengo ante ti, Señor, para decirte que desecho mis métodos, que ahora quiero tus métodos. No quiero echar más la red a mi manera. Quiero echar la red conforme tu palabra, conforme lo que tú determinas en la Biblia, conforme lo que tú ordenas para los esposos y las esposas, de conformidad con lo que hemos visto hasta ahora en la Biblia y lo que vamos a ver en las próximas lecciones. Señor Jesús, me entrego a ti, te entrego mi casa, entrego mi esposa, Señor, entrego mis hijos, consagro mi casa a ti, bendito Señor. Te ruego que me enseñes más. Tu palabra dice que los hijos serán enseñados por Jehová. Continúa enseñándonos, bendito Señor, porque también soy hijo, Señor. Continúa enseñándome. Continúa enseñándonos junto con mi esposa. Ella también es hija. Y enseña a nuestros hijos, Señor. Queremos ser unos contigo, así como tú eres uno con el Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas. Fundamentos de impacto para un matrimonio victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso.
Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información, visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.